Mi madre se rió entre dientes, nunca serás tan buena como tu hermano. Me levanté y dije, entonces dile que pague todas las facturas. Ya no enviaré dinero. Mamá se quedó en shock, ¿qué dinero? Nunca hemos recibido un solo dólar de ti. Mi nombre es Beverly Godwin. Tengo 39 años. Hace 6 meses, mi madre me dijo, mientras cenábamos un asado en presencia de mi padre y mi hermano, que nunca sería tan buena como Michael. Dejé el tenedor. Dije la frase que había estado esperando 15 años para salir. La cara de mi madre hizo algo que nunca le había visto hacer. Me miró como a una extraña sobre la que le habían mentido. Pensé que yo era la que guardaba el secreto en esa mesa. Me equivoqué. Alguien le había estado mintiendo a mi madre durante 5 años. Alguien en quien confiaba más que en mí. Para cuando mi hermano levantó su copa en una gala benéfica 6 meses después, 300 personas estaban a punto de enterarse de algo que yo misma acababa de aprender. Antes de continuar, hazme un pequeño favor. Dale me gusta a este vídeo. Dime en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Me encanta saber quién está en la mesa conmigo. Cualquiera que haya sido el confiable en una familia. ¿Conoces el cansancio que estoy describiendo? Permíteme llevarte de vuelta a ese domingo de octubre, el día en que dejé de fingir. El asado era el mismo que mi madre había hecho cada domingo de octubre desde que yo tenía 12 años. Las mismas zanahorias, la misma pequeña cebolla perla que quemaba en la estufa hasta que se doraban un poco. Las mismas servilletas de tela con las manchas de mora que se negaba a reemplazar. Había volado desde Boston esa mañana. El comedor de mis padres no había cambiado en 15 años. La misma araña de latón colgaba demasiado baja sobre la mesa. La misma fotografía enmarcada de mi hermano con su bata blanca tomada en su graduación de la escuela de medicina colgaba en la pared detrás de la silla de mi padre. Mi hermano Michael hablaba de una donación, $50,000. La había dado, dijo, al programa de cardiología infantil de su hospital. Mi padre asintió como asiente un hombre cuando ha escuchado la noticia que esperaba. Mencioné cortésmente que mi empresa acababa de cerrar un compromiso de $18 millones para una ala cardíaca en el mismo estado. Mi madre se rió entre dientes. Realmente se rió entre dientes. Luego dijo la frase, el dinero no es lo mismo que salvar vidas, cariño. Nunca serás tan buena como tu hermano, pero te queremos de todos modos. Mi padre miró su plato. Michael sonrió. Su sonrisa, la que usaba en los pasillos del hospital. Mamá, sé amable. Dejé el tenedor. 15 años de cenas tragadas salieron en una frase clara. Entonces dile que pague las facturas, mamá. Ya no enviaré dinero. Mi madre parpadeó 2 veces. Algo honesto cruzó su rostro, algo confundido. ¿Qué dinero, Beverly? Nunca hemos recibido un solo dólar de ti. Las cosas más crueles en una familia nunca se gritan. Se deslizan por la mesa entre la salsa y las judías verdes, y se espera que todos las mastiquen. Permítanme decirles eso gratis. La cara de mi madre cuando dijo que nunca había recibido un solo dólar de mí fue lo más honesto que me había dicho en 15 años. Fue el comienzo de los peores 6 meses de mi vida. Conduje las primeras 3 horas sin la radio encendida. La interestatal en octubre es un largo túnel gris de lluvia, obras y luces de freno. Tenía un coche de alquiler de Cleveland. Tenía un termo de café malo del hotel que había reservado con pánico la noche anterior porque no había querido dormir en casa de mis padres. Eso debería haberme dicho algo, y aún no me había dicho nada. Seguía oyendo la voz de mi madre. No la risa, el parpadeo. El parpadeo era lo que me molestaba. Mi madre no es buena mintiendo. Mi madre es, de hecho, la peor mentirosa de nuestra familia. Se telegrafía como una campana de iglesia. Cuando dijo que nunca había recibido un dólar de mí, no había telegrafiado nada. Sin sobresaltos, sin vacilaciones. Simplemente lo había dicho y luego esperó a que yo me explicara. Entré en un área de descanso en el oeste de Pensilvania alrededor de las 10 de la noche. Me paré bajo una luz amarilla junto a una máquina expendedora, y hice las cuentas. 3.000 al mes, 60 meses, $180,000. Desaparecidos en algún lugar.
No a mi madre, no a mi padre. En algún lugar. Antes de ir más lejos, permítanme darles la bienvenida correctamente. Sírvanse algo caliente. Acérquense una silla. Denle me gusta a este vídeo si están conmigo esta noche. Dejen un comentario diciéndome su ciudad. Siempre es más agradable cuando sé con quién estoy sentada. Conduje el resto del camino con la radio todavía apagada. En algún lugar cerca de Erie, comencé a entender algo. Y para cuando crucé a Massachusetts, tenía un plan. No un plan completo. La primera pieza de uno. Soy directora financiera. No me asusto por el dinero. Descubro a dónde fue. Mi madre coleccionaba los logros de mi hermano como algunas mujeres coleccionan platos conmemorativos. Cada uno colgado con cuidado. Cada uno desempolvado semanalmente. Nunca los suficientes para llenar la pared, así que seguía necesitando más. Cuando tenía 8 años, llegué a casa con una puntuación perfecta en un examen de matemáticas. Corrí a la cocina con él. Mi madre miró el papel, luego a mí, y dijo, «Oh, qué bonito. Tu hermano te ayudó con eso». Michael tenía 12 años. Estaba viendo dibujos animados en la sala de estar. No me había ayudado con nada en su vida. Ese era todo el arreglo, explicado en el mostrador del comedor antes de que tuviera la edad suficiente para entender lo que estaba aprendiendo. Mi hermano era el brillante. Yo era la constante. Mis padres sacaron $40,000 de sus ahorros para enviar a Michael a la escuela de medicina. Sacaron exactamente $0 de sus ahorros para enviarme a la escuela de negocios. Pedí préstamos. Los pagué en 6 años, sola en un escritorio en un estudio. Y nunca lo mencioné en una cena de acción de gracias. Cuando Michael terminó su residencia, mi madre se levantó en el salón de la iglesia durante la hora del café y le dijo a toda la congregación, «Ahora tenemos un médico. Nuestra familia finalmente tiene un médico». La gente aplaudió. Alguien la abrazó. Cuando me gradué con mi MBA, mi madre envió flores a mi apartamento con una tarjeta que decía, «Tan orgullosa de ti, cariño. Vendrás a casa para Navidad». Permítanme decirles algo cierto. El niño al que nunca se elogia aprende a medirse en cosas más tranquilas. Hojas de cálculo, mañanas temprano, el peso de un sobre que envía sin dirección de remitente. Para cuando tuve 30 años, había dejado de esperar que mi madre alguna vez estuviera orgullosa de mí. Para cuando tuve 35, había dejado de esperar que alguna vez me viera. El lunes por la mañana, antes de mi segundo café, mi mejor amiga en el negocio me dio casualmente la segunda pieza del rompecabezas. Su nombre es Elena Vaughan. Dirige el comité de supervisión de una fundación hospitalaria regional en Ohio. Nos conocimos hace 9 años en una conferencia de filantropía en Nueva York en el bar del hotel. Ambas nos escondíamos de un hombre que quería discutir exenciones fiscales. Hemos sido amigas desde entonces. La llamé por otra cosa, una pregunta no relacionada sobre una estructura de subvención. Terminamos nuestros asuntos en 4 minutos, y luego ella dijo, «Por cierto, esa gala, Fairmont Regional, quieren que hables. Tu oficina familiar es el donante principal, y Michael también será homenajeado». Donaciones equiparadas, aparentemente. Inteligente de su parte. Dejé pasar un segundo. ¿Donaciones equiparadas? Sí. Dice que su donación personal ha igualado parte del compromiso de tu empresa. $250,000 hacen que su biografía se lea muy bien para el nombramiento del ala. ¿No lo sabías? Sostuve el teléfono muy quieta. No lo sabía. Oh, bueno. Probablemente lo estaba guardando como una sorpresa. Elena no escuchó lo que yo escuché en su frase. Ella siguió con su semana. Programamos un almuerzo. Colgué. $250,000 de mi hermano, el mismo hermano que, cuando nuestro padre había necesitado un reemplazo de rodilla 2 años antes, me había llamado a las 11 de la noche para preguntar si podía cubrir el copago porque estaba entre nóminas. El copago había sido de $600. El compromiso personal de mi hermano con el proyecto de mi empresa tenía un 0 después de cada dígito que mi hermano realmente tenía. Elena me había entregado un hilo.
Pasaría las siguientes 3 semanas tirando de él hasta que el suéter se desmoronara. Si ese dinero no había venido del salario de un cardiólogo, ya tenía una idea de dónde había venido. Para el martes por la tarde, había dejado de ser hermana y había empezado a ser directora financiera. Bajé 2 pisos a la oficina de Marcus Webb. Marcus es nuestro oficial de cumplimiento. Ha estado en la empresa más tiempo que yo. Tiene 60 años, es calvo, amable y aterrador para cualquiera que haya intentado lavar algo a través de un vehículo benéfico. Bebe té. No pierde el tiempo en conversaciones triviales. Cerré la puerta detrás de mí y me senté. Marcus, necesito abrir un ticket. Él asintió. Él esperó. Esa es la forma de ser de Marcus. Te deja decir las cosas tú misma. Necesito una auditoría de cumplimiento sobre 2 elementos. Primero, las transferencias bancarias personales de mi cuenta privada a una cuenta conjunta en Ohio. 5 años de ellas, 3.000 al mes. La cuenta conjunta está a nombre de mis padres. Mi hermano es el firmante autorizado. Segundo, los registros de donantes en el Centro Médico Regional de Fairmont. Cualquier compromiso de donación equiparada atribuido al Dr. Michael Godwin, MD, contra el compromiso del ala cardíaca de nuestra empresa. Marcus dejó su té. Beverly, tu hermano es una parte relacionada. Esto es un conflicto de intereses. Lo sé. Quiero que conste en el registro. ¿Entiendes lo que sucede si hay un hallazgo? Entiendo. Me miró durante una larga respiración. Luego acercó una libreta. Lo presentaré esta noche. Plazo de 3 semanas. ¿Quieres que involucre al departamento legal? Involúcralos. Quiero un rastro de papel en este asunto que pueda ser leído en voz alta en un tribunal. Había pasado 15 años manteniendo a mi familia fuera de mi membrete profesional. Estaba a punto de hacer lo contrario. Hay un tipo de coraje que no parece coraje. Parece una mujer abriendo un ticket de cumplimiento y escribiendo el nombre de su propio hermano en el formulario. Marcus me dio un cronograma. 3 semanas para la auditoría. La gala era en 6. Llamé a mi madre el miércoles por la noche. Mantuve mi voz a la temperatura exacta de la de un cajero de banco. Mamá, dime de esa cuenta conjunta que abrimos hace unos años. ¿La revisas? Oh, cariño. Michael se encarga de todo eso. Sabes que tu hermano es muy bueno con los números. No te preocupes por nosotros. Mamá, ¿alguna vez has mirado los extractos? Una pausa. No larga. Suficientemente larga. ¿Por qué preguntas? Es por el domingo. No es por el domingo. Bueno, tu hermano hace mucho por nosotros. Pagó el techo nuevo el año pasado. Llevó a tu padre al oculista en agosto. Él se encarga de las facturas. El techo. Yo había transferido $18,000 adicionales en mayo para ese techo. Las facturas. Las facturas que había pagado silenciosamente cada primero de mes durante 60 meses. Mamá, ¿alguna vez has iniciado sesión en la cuenta? Beverly, no conviertas esto en una de tus cosas de abogada de Nueva York. Vivo en Boston, mamá. ¿Sabes a lo que me refiero? Me pellizqué el puente de la nariz. Mi madre tenía un don particular. Podía tomar cualquier pregunta sobre mi hermano y convertirla en una acusación contra mí en el espacio de 2 frases sin sudar. Mamá, te hablaré más tarde. Beverly. Colgué. No lloré. Abrí mi portátil. Abrí el portal en línea de la cuenta conjunta. Escribí el nombre de usuario que mi madre tenía hace años, permítanme configurar. La contraseña seguía siendo la misma que yo había elegido para ella. Nunca la había cambiado. Nunca la había usado. Madres, hermanas, tías que están sentadas con su té ahora mismo. Díganme que no conocen esta mirada. La que su madre le da al hijo favorito, con forma de perdón que nunca les ha dado a ustedes. Para cuando colgué, comprendí algo que me había negado a entender. Mi madre no estaba mintiendo. Mi madre realmente no lo sabía. El viernes por la mañana, volví a llamar a Elena.
Sí, hablaré en la gala. Maravilloso. Permítanme incluirte en el programa. Enviaré la lista de homenajeados mañana. Michael está en ella, por supuesto. Hay algo que deba saber. Miré la luz de mi teléfono de escritorio. Una pequeña luz roja que parpadeaba cada vez que alguien llamaba. ¿Parpadeó ahora? Correo de voz de mi madre de nuevo. Elena, si te pidiera que retuvieras el anuncio del homenajeado hasta mis comentarios, ¿podrías? Silencio en su extremo. Luego, Beverly, ¿qué está pasando? Todavía no lo sé. Lo sabré en 2 semanas. ¿Quieres que retenga un anuncio de un donante equiparado en el programa principal de un evento de gala porque me lo pediste? Sí. Se quedó en silencio un largo momento. Está bien, lo moveré para después de tus comentarios. Le diré al director que es un problema de secuencia. Confío en ti. Gracias, Elena. Beverly, si necesitas que sea más que una amiga en esto, me lo dirás. Lo haré. Colgué y me paré en la ventana de mi oficina. 34 pisos sobre el puerto. Un petrolero moviéndose lentamente hacia mar abierto. Una gaviota en el alféizar. La ciudad haciendo lo que una ciudad hace, que es seguir moviéndose, estés lista o no. Hay momentos en la vida de una mujer en los que deja de pedir permiso. Este fue uno de ellos. La gala era dentro de 5 semanas. La auditoría era dentro de 3. Tenía tiempo suficiente para saber la verdad y exactamente tiempo suficiente para hacer algo al respecto. Me gustaría poder decirles que me sentía tranquila. No me sentía tranquila. Sentí algo más parecido a cómo te sientes la mañana de un funeral después de que el llanto ha terminado, cuando el café se enfría y estás tratando de recordar qué zapatos combinan con el vestido. Conocí a la esposa de mi hermano en una urna de café en un hotel de convenciones de Chicago. Nunca le había hablado una frase completa antes. Su nombre era Lauren. Tenía el cabello rojo, espeso en las puntas, recogido, una chaqueta gris que le quedaba como una chaqueta le queda a alguien que se la ha arreglado, lo cual mi cuñada había hecho porque era una abogada fiscal con una trayectoria de socia y sabía cómo debía quedar una chaqueta. Yo estaba en la urna llenando una taza. Me di la vuelta, y ahí estaba ella. Eres la hermana de Michael Godwin. Soy Lauren. Soy su esposa. Hizo una pausa. Por unos 2 meses más. Dejé la taza. Llevo tiempo queriendo encontrarte, dijo en voz baja. Sin drama. ¿Tienes 10 minutos? Caminamos a un banco en el pasillo, y ella no habló trivialidades. Lo agradecí. Me dijo 3 cosas en el espacio de 7 minutos. 1. Estaba solicitando el divorcio. Había encontrado retiros no autorizados de su línea de crédito hipotecario, $74,000 en 18 meses. 2. Creía que mi hermano tenía un problema con el juego. Apuestas deportivas principalmente, una casa de apuestas deportivas en línea específica registrada en Delaware. 3. Le envías dinero a tus padres, ¿verdad? No respondí. No necesitaba hacerlo. Eso pensé, dijo. Encontré un registro de transferencias. 3,000 al mes entrando, saliendo a Delaware la misma semana. No sabía si era tuyo o si él estaba robando a otra persona. Lo siento. Hay un tipo de amistad entre mujeres a las que el mismo hombre ha mentido. No requiere conversaciones triviales. Va directamente a la lealtad. Lauren me dio su tarjeta. Cuando estés lista, tengo pruebas. Puse su tarjeta en mi cartera junto a mi licencia de conducir. La he guardado allí desde entonces. Marcus envió la auditoría preliminar a las 9:47 de la noche un jueves. Yo estaba sentada en mi sofá en Cambridge con una copa de vino que no había tocado. Las ventanas detrás de mí daban al río. El agua estaba negra. Una sola calavera se deslizó, tarde, una luz roja en la popa. Abrí el archivo adjunto. 5 años de registros de transferencias de la cuenta conjunta. $180,000 entraron, la misma cantidad salió. Salió a una casa de apuestas con licencia en Delaware, 187 transferencias separadas, $94,000 en total.
Un intercambio de criptomonedas de 2021 hasta finales de 2023, $38.000. Cada centavo perdido. Según los propios registros de divulgación del intercambio, que nuestro equipo legal pudo obtener porque no eran privados, la cuenta corriente personal de mi hermano, $48.000 en depósitos pequeños y constantes. $0 para mi madre. $0 para mi padre. $0 para cualquier proveedor relacionado con el techo, el copago, el oculista, la insulina, cualquier cosa. Leí el informe 3 veces. No necesité una cuarta. Las matemáticas eran del tipo de matemáticas que no olvidas. Mi hermano no me había robado a mí. Mi hermano había robado a través de mí. Yo era el conducto. Mis padres eran la excusa. Él era el drenaje. Cerré el portátil. Terminé el vino. Si han llegado hasta aquí en la historia conmigo, de verdad, gracias. Esta es la parte donde empecé a entender. No estaba tratando con un hermano que había cometido un error. Estaba tratando con un patrón. Dale me gusta a este vídeo si sientes lo que yo sentí. Te veo. Sigan adelante. Me fui a la cama a las 2:14 de la madrugada. Me desperté a las 5:30. Mis manos estaban firmes. Mi voz estaba firme. Fui a trabajar. Llamé a mi padre el domingo. Estaba en el garaje cuando mi madre le entregó el teléfono. Pude oír la radio de fondo. ¿El partido? Él siempre ponía el partido los domingos. Papá, ¿podemos hablar un minuto sin mamá en la línea? Por supuesto, cariño. Sonaba sorprendido. Cerró una puerta. El partido se quedó en silencio. Papá, la cuenta conjunta, la que mamá y yo abrimos hace unos años. Michael la ha estado manejando. Tu hermano es muy amable, Beverly. Nos trae efectivo cuando lo necesitamos. Le trajo a tu madre $20 la semana pasada para su cita en la peluquería. Mi padre había sido contable durante 31 años, y había balanceado los libros de otras personas al centavo. En ese momento se estaba describiendo a sí mismo recibiendo una asignación de su propia cuenta de su propio dinero, que no era su dinero, que era mío. Papá, ¿alguna vez mamá ha iniciado sesión en esa cuenta en línea? Una pausa. Más larga esta vez. No, nosotros no hacemos eso de la banca en línea. Michael se encarga. Papá, cariño, él está haciendo lo mejor que puede. Por favor, no pelees con él. Hubo un tipo particular de silencio en la voz de mi padre. No era ignorancia. Era el silencio de un hombre que había elegido en algún momento no preguntar. Papá, no estoy peleando. Estoy preguntando. Lo sé. Otra pausa. Lo sé. No dijo más. No necesitaba hacerlo. Mi padre me amaba. Nunca he dudado de esto. Pero amar a una hija y defenderla no son la misma habilidad. Y mi padre solo había practicado una de ellas. Le dije que lo amaba. Le dije que lo vería en la gala. Me dijo que usaría la corbata azul. Colgamos. Me quedé en mi cocina mucho tiempo. Mi hermano había estado dejando un rastro de papel durante años. Simplemente nunca esperó que alguien de nuestra familia supiera cómo leer uno. Marcus había ejecutado el paquete de diligencia debida que cualquier oficina familiar ejecuta en cualquier parte relacionada con una transacción benéfica. Es un procedimiento estándar. Habría sido una negligencia no hacerlo. ¿Qué encontró? 2 embargos fiscales federales que sumaban $42.000 presentados en 2023 y 2024. Una demanda civil de otra casa de apuestas. Esta en Nueva Jersey. $28.000. Resuelta fuera de los tribunales a finales de 2023 con un acuerdo de confidencialidad que no cubría el hecho del acuerdo en sí, solo los términos. Un embargo breve contra un coche que había comprado en 2022. Liberado 3 meses después, liberado según el registro del condado porque un préstamo personal de la familia lo había liquidado. Familia, hermosa palabra. Todo ello de dominio público.
Todo ello accesible a través de cualquier herramienta comercial de diligencia debida que una empresa regulada como la mía estaba obligada por ley federal a ejecutar en cualquier persona conectada financieramente a una transacción superior a 5 millones de dólares. Nada fue robado. Nada era privado. Nada se recopiló por ira o curiosidad personal. Era lo más aburrido del mundo. Era el papeleo. Mi hermano, que durante 15 años había disfrutado diciéndole a mi padre que yo no entendía el mundo real, tenía un embargo fiscal más grande que mi primer coche. Al final de esa semana, tenía más documentación sobre mi propio hermano que sobre la mitad de los proveedores externos que la empresa revisaba cada trimestre. Recuerdo que, al cerrar la carpeta, sentí muy poco por lo que acababa de leer. ¿Un cansancio? Quizás. No satisfacción. Nada triunfante. Solo el tono plano de una mujer terminando una hoja de cálculo que esperaba no necesitar. El programa de la gala llegó un viernes por la mañana por mensajería urgente. Venía en un sobrecolor crema envuelto en papel de seda. La tarjeta dentro era tan gruesa que hizo un clic cuando la dejé en la encimera de mi cocina. Hice café. Me senté con ella un minuto antes de abrirla. El programa era de papel de oro y crema y de 4 paneles de profundidad. Enumeraba a los homenajeados de la noche por categoría. Enumeraba el ala de cardiología Godwin, el compromiso de mi empresa, en la parte superior como donante principal. Debajo, en la categoría secundaria, enumeraba al Dr. Michael Godwin, MD, socio de donaciones equiparadas. Compromiso personal, $250,000. Junto a su nombre había una pequeña fotografía, bata blanca, estetoscopio, la sonrisa que usaba para los pasillos del hospital. La miré durante mucho tiempo. No había visto esa fotografía antes. Él mismo la había proporcionado al comité del evento. También, al parecer, se había autonominado para la Asociación de Donaciones Equiparadas porque los registros internos de nuestra empresa no mostraban ningún compromiso de su parte de ningún tipo, y los registros de la fundación se basaban enteramente en su carta autoinformada. Que estaba en el membrete de su hospital, firmada por él, y fechada 4 semanas antes. Era en un lenguaje sencillo, una presentación fraudulenta. Estaba impreso en papel de oro en un papel tan grueso que podías sentir el peso de la mentira en tu mano. Hay un tipo de arrogancia que solo se revela en una invitación impresa. Un hombre que pondrá su propia mentira en cartulina es un hombre que se ha quedado sin otros lugares donde esconderla. Dejé el programa. Terminé mi café. Le envié a Marcus un correo electrónico de una línea. Por favor, confirma por escrito que no existe ningún compromiso equiparado de Michael Godwin en nuestros registros. Necesito esto para el archivo. Marcus respondió en 12 minutos. Confirmado en membrete por escrito para siempre. Permítanme decirles exactamente por qué elegí la gala. Sé que se lo han estado preguntando. Tenía otras 3 opciones. Consideré cada una. Podría haber llamado a mi hermano en privado. Lo habría negado. Sé esto porque ya le había hecho una versión más pequeña de la misma pregunta años atrás en un contexto diferente, y lo había negado entonces, y no tenía razones para esperar un rendimiento diferente. Podría haber llamado a la policía. El fraude electrónico es un asunto federal. Habrían tomado mi llamada. La investigación habría procedido sin ninguna aportación mía, y podría seguir haciéndolo. No quería que el gobierno se lo dijera a mi madre primero. Quería ser yo quien se lo dijera a mi madre. Podría haber llamado directamente a la directora de la fundación del hospital. Ella lo habría manejado discretamente internamente. El nombre de mi hermano habría sido borrado del programa, y la noche habría continuado con una pequeña corrección impresa, y nadie en esa mesa de 300 personas habría sabido mi nombre. Ninguno de esos caminos les dio la verdad a mis padres. Ninguno de ellos me dio el registro. Y ninguno de ellos respondió a la pregunta que había estado en mi pecho desde que tenía 8 años, que era si mi madre podría, si la evidencia se ponía delante de ella, delante de testigos, alguna vez realmente verme. Mujeres mayores de 40, necesito que escuchen esta parte con atención. No le deben a su familia una gira privada de disculpas cuando han pasado décadas avergonzándolas en público. Se les permite responder en el mismo registro en el que se hizo la pregunta. Para el sábado por la noche, había escrito mis comentarios.
4 párrafos, una página. No cambié una palabra en 3 semanas. Me reuní con mi hermano en un restaurante de hotel en Boston un jueves para un almuerzo que ninguno de los dos comió. Había elegido el lugar por 2 razones. Era lo suficientemente público como para que él no hiciera un escándalo. Era lo suficientemente privado como para que él no actuara. Conocía a mi hermano. Mi hermano no podía resistir a una audiencia. Yo no le había dado una. Y él llegó con una chaqueta y la sonrisa que usaba cuando estaba ocupado, pero había hecho tiempo. Pidió un martini. ¿Pedite? Puse una carpeta sobre la mesa. Un sobre liso gris con broche. Michael, sé lo de Delaware. Sé lo de las criptomonedas. Sé que nada del dinero llegó a mamá y papá. Sé que el compromiso de $250,000 no existe. El que pusiste en el programa de la gala. Te estoy dando una oportunidad para que lo retires. En silencio antes del evento. Dejó pasar 4 segundos. ¿Conté? Luego se rió. No una risa pequeña. Una risa grande y forzada. Beverly, siempre has sido dramática. No, Michael. Siempre he sido callada. Es algo muy diferente. Dio un largo sorbo a su martini. Mamá y papá nunca te creerán. Mamá dice que has estado celosa de mí desde que tenías 8 años. Por eso lo hago en la gala. Para que mamá no tenga que fiarse de mi palabra. Destruirás a esta familia. Ya lo hiciste. Solo lo estoy dejando por escrito. Lo observé entonces. Su mano en el vaso estaba firme, apenas. La piel debajo de su ojo izquierdo temblaba de una manera que nunca antes había notado. Lo había estado mirando toda mi vida y nunca lo había mirado con tanto cuidado. Casi sentí lástima por él. Casi. Se fue sin pagar la cuenta. Yo la pagué. Escribí final en la línea de nota en mi cabeza, y fue la última gracia que le debí. Para el viernes por la mañana, mi madre tenía 3 mensajes de voz en mi bandeja de entrada, y mi hermano tenía 2. Para el sábado, mi madre tenía 7. Escuché uno. Fue suficiente. Beverly, tu hermano está muy molesto. Dijo, lo has acusado de cosas terribles. Nosotros no te criamos para que hicieras esto. Lo que sea que pasó en Boston, necesitas disculparte. Somos una familia. Ella había dicho la frase, somos una familia, de la forma en que siempre la decía. La forma en que la decía cuando estaba a punto de pedirme que absorbiera otra ofensa por el bien de su tarjeta de Navidad. No le devolví la llamada el sábado. No le devolví la llamada el domingo. El lunes por la mañana, me llamó a mi línea de trabajo, a la que no había llamado en 2 años. Respondí porque pensé que podría ser una emergencia. Beverly, ¿has iniciado sesión en la cuenta conjunta? ¿Por qué preguntas? Porque tu hermano dijo, mamá, has iniciado sesión. Silencio. No recuerdo la contraseña. Entonces reiníciala. No quiero. Ahí estaba mi madre al borde de su propia verdad, negándose a abrir el navegador. Suavicé mi voz. No por ella. Por mí. Mamá, te veré en la gala. Podemos hablar después. Lo prometo. Beverly, por favor. Mamá, te quiero. Te veré en Ohio. Colgué. La madre que dice, no te criamos para que hicieras esto, usualmente quiere decir, te criamos para que fueras conveniente, y te has vuelto inconveniente. No he conocido la excepción a esta regla. He buscado. No devolví ninguna otra llamada esa semana. Me había quedado sin la moneda que mi familia gastaba, que es y siempre ha sido mi conformidad. El segundo correo electrónico de Lauren llegó un domingo por la noche con 11 archivos adjuntos y una sola línea de texto. Pensé que deberías tener estos en tus términos. Los abrí en orden. Un estado de cuenta de la línea de crédito hipotecario de 2023. Retiros que reconocí como la letra de mi hermano en los campos de nota, incluso desde un escaneo. $74,000 en 18 meses. Mayormente trozos de $4,000. Un borrador de petición de divorcio. Limpio, fáctico,
sin melodrama. Estados de cuenta de tarjetas de crédito, casa de apuestas deportivas, cripto, una licorería en Cincinnati que facturaba diariamente durante 8 meses seguidos, una carta de una empresa de cobranza dirigida a mi hermano solicitando $31,000 en una línea de crédito de la que nunca había oído hablar. Y por último, una sola captura de pantalla de un mensaje de texto, no iluminado por la emoción, no una conversación privada entre él y otra mujer. Peor aún, era un texto de mi hermano a un amigo suyo de la residencia. Un hombre llamado Doug, a quien había conocido una vez en una boda. La fecha era un martes de octubre hace 2 años. La hora era las 11:47 de la noche, me estoy ahogando, pero mi hermana cree que está financiando la insulina de mamá. LMAO. Lo leí 3 veces. No hay metáfora para lo que una frase así le hace a una persona. Ninguna comparación estacional. Ningún clima. Lo lees y después tus manos son las mismas manos. Y tu café es el mismo café. Y algo dentro de ti no es lo mismo que era antes. Cerré el portátil. Salí a caminar. Hacía 11 grados. Caminé durante 1 hora. Cuando regresé, la captura de pantalla de Lauren seguía abierta en la pantalla. La imprimí. La archivé. No lloré. Diría esa frase una vez en la gala delante de 300 personas y luego nunca más. El día antes de la gala, planché un vestido que había tenido durante 4 años y que solo había usado 2 veces. Era de carbón, crepé de lana, mangas largas, un cuello como el de una camisa de hombre bajado. Mi madre me había dicho una vez en un evento al que ambas habíamos ido que me hacía parecer una abogada. No lo había dicho como un cumplido. Me había quedado con el vestido. Lo puse sobre la cama. Pulí mis zapatos. Saqué los pendientes de diamante de mi abuela, los que me había dejado a mí y no a mi madre porque mi abuela había entendido algo sobre su propia hija que mi madre nunca había entendido sobre mí. No usé lápiz labial rojo. No usé nada que pudiera confundirse con venganza. No iba a Ohio a ganar. Volví a leer mis comentarios. 4 párrafos, 1 página. Cada frase aprobada por Marcus. Cada afirmación con origen en un documento que podría colocar sobre una mesa bajo luz fluorescente sin inmutarme. Elena me llamó a las 6. B. Última oportunidad para echarte atrás. Esto lo perseguirá de por vida. Elena. Usó la firma de nuestra madre en una cuenta conjunta como tapadera para una línea de juego en Delaware. No soy yo quien lo persigue. Soy yo quien se detuvo. Una larga pausa. Está bien. Nos vemos mañana. Colgué. Terminé de empacar. Puse la carpeta en mi equipaje de mano. Puse la tarjeta de Lauren de nuevo en mi cartera junto a mi licencia. Había pasado 15 años oyendo que era fría. Había llegado a creer que era una de mis mejores cualidades. Elena me preguntó antes de colgar si estaba nerviosa. Le dije la verdad. Le dije que había estado ensayando este discurso sin saberlo desde que tenía 8 años. Conduje a Ohio un sábado de abril. Usé el vestido. No usé rojo. Conduje las 12 horas yo sola. No vuelo a la ciudad de mi madre. Nunca lo he hecho. El aeropuerto está a 1 hora de su casa, y se tarda más en salir de la terminal que en conducir 2 estados más. Conduje. No escuché música. Escuché un podcast sobre finanzas conductuales, que era lo que escuchaba cuando no quería pensar en nada más. El presentador tenía una voz tranquila, y lo había conocido una vez en una conferencia. Me había pedido que fuera a su programa. Le había dicho que no. Diría que no de nuevo este año. No me gusta salir en programas. Me gusta escuchar. En algún lugar de Indiana, pensé en el piano. Mi madre había vendido su piano vertical cuando Michael tenía 14 años. Lo vendió para pagar su programa de ciencias de verano. Lo había tocado todos los domingos de mi infancia, en silencio después de la iglesia, durante quizás 20 minutos. Nunca le había preguntado por qué se detuvo. Pensé en los pendientes de mi abuela en mis orejas. Pensé en la corbata azul de mi padre. Llegué al hotel a las 4:12 de la tarde. El salón de baile estaba en el mismo edificio.
Me registré. Colgué el vestido. Me senté en el borde de la cama y bebí un vaso de agua del grifo, y no ensayé el discurso. Había dejado de ensayarlo 4 días antes. Hay un punto en cualquier discurso donde el ensayo comienza a perjudicarlo. No había conducido a Ohio para ganar. Había conducido a Ohio para dejar de perder. Se avecinaba una conversación más, la que había estado preparando desde que era niña sin saber nunca su forma exacta. Entré al salón de baile a las 6. Las arañas estaban encendidas. Las servilletas estaban dobladas como pequeños pájaros blancos. La pared de donantes estaba en el lado norte, iluminada desde abajo, con un paño cubriendo el nuevo bloque de piedra que se desvelaría después de la cena. 300 personas con smoking y vestidos largos, un cuarteto de cuerda afinando junto al escenario, camareros moviéndose con bandejas de champán. Mi madre me vio primero. Estaba al otro lado de la sala. Dejó su copa. Caminó hacia mí. Su rostro era el de una mujer tratando muy duramente de parecer normal. Beverly, por favor. No hagas una escena esta noche. Hablaremos mañana. La miré por un largo momento. Llevaba el vestido que le había enviado 2 navidades atrás. Mamá, estoy aquí como directora financiera de Goldwyn Harley. Hablaré a las 8:15. Ella parpadeó. El mismo parpadeo. ¿Qué? Mi hermano se acercaba a nosotros ahora, sonriendo con la sonrisa de pasillo, con la mano extendida de esa manera. Tenía esa facilidad. Hermana, mantengamos la calma esta noche. Siempre estoy tranquila, Michael. Mi padre estaba de pie 3 pasos detrás de ellos. No se acercó. No apartó la mirada. Simplemente me observó. Luego, muy lentamente y sin decir una palabra, asintió una vez. Era la primera vez en 39 años que mi padre me había sentido de esa manera. Como un hombre que reconoce la entrada profesional de otra persona en una habitación. Mi madre dijo, Beverly, ¿de qué estás hablando? Y yo no le respondí. El salón de baile olía a lirios y mantequilla tibia. 300 extraños estaban a punto de escuchar toda la historia de mi familia en menos de 4 minutos. Caminé hacia mi mesa. Mi padre me miró al otro lado de la sala, y por primera vez en mi vida, no aparté la mirada primero. Nos sentamos en la misma mesa. Por supuesto que sí. La fundación nos había sentado juntos porque éramos los Goodwin, y el ala de cardiología Goodwin era la razón por la que estábamos allí. Mi madre, mi padre, Michael, Lauren. Sí, Lauren estaba allí porque todavía era técnicamente su esposa y había sido invitada meses antes de la solicitud de divorcio, y había venido de todos modos porque me había dicho que lo haría. Y 3 miembros de la junta del hospital que había conocido 2 veces. La carne estaba poco hecha. Las judías verdes eran almendradas. Nadie comió mucho. Michael contó una historia sobre un paciente, la del hombre agradecido que le había enviado una caja de peras en Navidad. Era una historia que había escuchado 11 veces. La contó con la risa que usaba cuando se esforzaba demasiado con un chiste. El sudor le atravesaba la camisa. Podía verlo en el cuello. Lauren bebió su vino y no dijo casi nada. Mi madre seguía mirándome y fingiendo que no lo hacía. Mi padre cortaba su carne en trozos muy pequeños. A las 7:58 de la tarde, Elena pasó por la mesa y me tocó el hombro. 15 minutos. Mi madre finalmente lo dijo en voz alta. Beverly, ¿realmente vas a hablar? Sí, mamá. Realmente lo haré. Miró a mi padre en busca de rescate. Él no la rescató. Dejó su cuchillo. Dejó su tenedor. Me miró a través del centro de mesa de ranúnculos blancos y eucalipto, y dijo las 4 palabras más silenciosas de su vida. Déjala hablar, Nancy. Nadie en la mesa habló durante el resto de la cena. Les diré cómo saber cuando un hombre finalmente ha entendido algo. Deja de comer su postre. Las 4 palabras de mi padre fueron la única disculpa que me daría. Fueron suficientes. A las 8:12 de la tarde, Elena subió al escenario. Dio la bienvenida a la sala con el tono que usaba para salas como esta, cálido, sin prisas, un poco divertido.
presentó el ala de cardiología Godwin. Agradeció a la oficina familiar Godwin Harley por el compromiso principal de $18 millones, y 200 personas se giraron y miraron a mi mesa, y yo no me moví. Y esta noche, dijo Elena, antes de desvelar la pared, nuestra directora financiera, M. Beverly Godwin, ha solicitado el honor de hablar en nombre de la empresa. La sala aplaudió cortésmente, el aplauso de una sala que aún no sabe lo que está pasando. Michael dejó su vaso. Su cara había tomado el color de la leche vieja. Mi madre se giró para mirarme por completo. Mi padre ya lo estaba haciendo. Si alguna vez has enviado dinero y nunca has recibido un gracias, quédate conmigo. Esta próxima parte es para ti. Quiero decir algo sobre esta parte del vídeo. Sé que el 97% de las personas que miran pasan de largo sin suscribirse. Si has llegado hasta aquí conmigo, hazme el favor de estar en el 3%. Significa más de lo que sabes. Ahora, permítanme decirles lo que dije. Me levanté. Alisé el vestido de carbón. Caminé hacia el escenario. Mis tacones no hicieron ruido en la alfombra. Mi corazón era lo único en la sala que hacía ruido, y solo yo podía oírlo. Llegué al micrófono. Puse la carpeta en el podio. No la abrí. No necesité hacerlo. Había memorizado cada línea 3 semanas antes, un viernes por la noche, con una taza de café enfriándose en una cocina de Cambridge. Miré a la sala. Encontré la cara de mi madre, y comencé. Buenas noches. Gracias, doctora Bowen. En nombre de la oficina familiar Godwin Harley, nos sentimos honrados de financiar el ala de cardiología. Mis padres, Richard y Nancy Godwin, están con nosotros esta noche. Mi hermano, el Dr. Michael Godwin, también está aquí. Quiero corregir una línea del programa. La donación equiparada de $250.000 atribuida al Dr. Michael Godwin no ha sido recibida por esta fundación. Nuestra oficina de cumplimiento ha confirmado que no existe ningún compromiso personal de su parte en nuestros registros. El listado será retirado. También quiero compartir algo que es de dominio público. Primero, se presentará dentro de la semana. Durante 5 años. Transferí $3.000 al mes a una cuenta conjunta. La cuenta estaba destinada a mis padres. Esos fondos no les llegaron. Una auditoría forense realizada por el equipo de cumplimiento de esta empresa ha documentado su desvío. El asunto ha sido remitido al Consejo y a las autoridades competentes. Mis padres no lo sabían. Les mintieron tanto tiempo como a mí. No estoy aquí esta noche para castigar a mi familia. Estoy aquí por una razón. Para asegurarme de que esta institución se financie con honestidad. Llevará el nombre de mi familia en su pared. Ese nombre debe significar lo que dice. El ala de cardiología Godwin es real. La contribución de la familia Godwin es real. Uno de nosotros hizo esa contribución. Los registros mostrarán quién. Gracias. No levanté la voz. Levanté la verdad y dejé que la sala decidiera qué hacer con ella. Cerré la carpeta que nunca había abierto. Me aparté del micrófono. No miré a mi hermano. Miré a mi madre. Mi madre lloraba como llora una mujer cuando finalmente ha visto algo que se le ha pedido que no vea durante 30 años. Bajé del escenario. Detrás de mí, el silencio se mantuvo durante 4 segundos. Conté. Soy directora financiera. Cuento cosas. Una mujer en la parte trasera del salón de baile comenzó a aplaudir. Luego otra, luego una mesa cerca del frente, luego muy lentamente toda la sala. No fue un rugido. Fue el tipo de aplauso que se extiende como un derrame lento. Gente aplaudiendo que aún no sabía lo que acababa de escuchar. Gente aplaudiendo porque otras personas aplaudían. Y luego, en pequeños grupos, gente aplaudiendo porque habían entendido exactamente lo que había dicho y de quién lo había dicho y por qué. Michael ya estaba de pie. Caminó hacia las puertas traseras del salón de baile. Caminó como camina un hombre que intenta parecer que no está corriendo.
Una miembro del personal de seguridad de la fundación, una mujer alta con un traje negro, a quien nunca había conocido y a quien Elena había posicionado junto a la puerta de servicio a principios de esa semana, se puso en silencio detrás de él. Él no se giró. Ella lo siguió. Mi madre se sentó donde estaba. No se levantó. No se fue. Su mano estaba en la mano de mi padre. La mano de mi padre estaba firme. Lauren permaneció en su asiento. Dejó su copa. Me miró, y me dio el asentimiento más pequeño que una mujer puede darle a otra mujer. He pensado en ese asentimiento muchas veces desde entonces. Elena me encontró al pie de los escalones del escenario. Tenía la mano en mi codo. Ahora a los bastidores. La prensa local está atrás. Asentí. Mientras pasaba por la mesa de mis padres, mi padre se levantó. No me extendió la mano. No dijo nada. Simplemente se levantó. Era la primera vez en mi vida adulta que mi padre se ponía de pie cuando yo entraba o salía de una habitación. Michael me atrapó en el pasillo, junto al guardarropa. Había sudado la espalda de su camisa. La oficial de seguridad estaba 10 pies detrás de él. Él no la notó. Me has destruido. Has destruido a mamá. No, Michael. Tú hiciste esas dos cosas. Yo solo dejé de ayudarte a ocultarlas. El hospital me quitará la licencia. Probablemente. Eso es entre tú y la Junta. Eres mi hermana. Lo fui durante mucho tiempo. Todavía lo soy, de hecho. Todavía soy tu hermana. Tomé un pequeño respiro. Simplemente ya no soy tu conducto. Abrió la boca. La cerró y lo intentó de nuevo. Ve, por favor. Tengo una hija. Tienes una hija. Tienes una esposa. Tienes padres. Tienes un hospital que confió en ti, y los usaste a todos. A mí me usaste por más tiempo. No puedes elegir cuáles de esas deudas perdono esta noche. Estaba temblando. No dramáticamente, de la forma en que tiembla un hombre cuando la adrenalina abandona un cuerpo que ha funcionado con ella durante demasiado tiempo. Usó la palabra destruido de la forma en que los hombres la usan cuando quieren decir atrapado. Mi hermano no necesitaba mi perdón. Necesitaba mis facturas. Pasé junto a él. No lo toqué. La oficial de seguridad, todavía 10 pies detrás, me asintió al pasar. Yo le devolví el asentimiento. De profesional a profesional, de mujer a mujer. Seguí caminando. Desde entonces me han preguntado muchas veces si sentí algo en ese pasillo. ¿Ira, quizás? ¿Piedad? ¿Triunfo? No sentí nada de eso. Sentí la extraña frialdad de una tarea completada, la forma en que te sientes al final de una larga auditoría. Lista para guardar las carpetas. Él me llamó por mi nombre una vez más a mis espaldas. No me di la vuelta. Elena me llevó a una pequeña habitación detrás del escenario. Una sala verde, un espejo, una jarra de agua, 2 sillas. Ella se quedó afuera. La puerta se abrió. Mi madre entró. Mi padre entró detrás de ella. Él cerró la puerta. Mi madre se detuvo justo adentro como si hubiera olvidado el camino de regreso de su propia vida. ¿Es cierto? Todo. Puse la carpeta sobre la pequeña mesa. No la abrí. Cada número. Mi madre miró la carpeta. Ella tampoco la abrió. Dije cosas terribles en esa cena de octubre. Sí. No sé cómo. Mamá, no. Esta noche no. Beverly. Mañana. O el próximo mes. O el próximo año. Pero no aquí. No en esta habitación. Todavía no estoy lista. Mi padre tomó la mano de mi madre, no para consolarla, sino para estabilizarla. Dijo muy suavemente, Nancy. Vámonos. Mi madre asintió. Tocó la carpeta con 2 dedos como si estuviera probando la temperatura de una sartén. No la levantó. Se fueron. Elena volvió a entrar. Prensa.
2 preguntas, no más. Las tomaré en el salón principal. Quiero que sea público. Quiero que sea aburrido. Ella sonrió. Esa es mi chica. Me senté. Bebí el agua de la jarra. Toda. No me había dado cuenta de que tenía sed. 3 semanas de auditoría, 6 meses de saber que algo andaba mal, 15 años de que me dijeran que era menos. Todo se había reducido a una carpeta que nunca había abierto en una habitación donde mi madre finalmente había dejado de pedirme que fuera conveniente. No la perdoné esa noche. Hice algo mejor. Le dejé la puerta abierta. El lunes después de una revelación es más tranquilo de lo que la gente piensa. El lunes por la mañana, la oficina de asuntos de prensa del hospital emitió un comunicado de 2 frases. Confirmó que la lista de donaciones equiparadas había sido retirada y que la fundación estaba cooperando con una revisión interna. El comunicado utilizó la palabra cooperando 2 veces. Lo noté porque escribí para ganarme la vida durante mucho tiempo antes de aprender a contar para ganarme la vida. El martes, la Junta Médica del Estado de Ohio acusó recibo de una queja. Su sistema público la registra automáticamente. Me llevó 4 minutos confirmar que se había presentado, 4 minutos más para cerrar mi portátil. El miércoles, Lauren presentó formalmente el divorcio. Me envió un correo electrónico de 2 líneas cuando terminó. Ahora en el registro, gracias por el empujón, aunque no sabías que me lo estabas dando. Respondí con una línea. Sí lo sabía. El jueves, el Millbrook Herald, el pequeño periódico del condado que yo había repartido en mi bicicleta cuando tenía 12 años, publicó un artículo de 700 palabras en su portada. No nombraba a mi hermano. Usaba la frase, un médico local bajo revisión. Todos en el pueblo sabían quién. Había crecido en ese pueblo. Nadie necesitaba un nombre para leer una historia. El viernes, Godwin Harley anunció una donación suplementaria de $100,000 designada a nombre de Richard y Nancy Godwin, personalmente, mis padres, para el programa de cardiología pediátrica. La transferí yo misma. Registro de transferencia, marca de tiempo, línea de nota para mamá y papá con amor de su hija, registrado. Para el viernes, todo documento que necesitaba existir, existía. El nombre de mi hermano había sido discretamente borrado de una pared y estaba en proceso de ser introducido en varias otras. Hice café. Lo bebí lentamente. No tenía ganas de celebrar. Tenía ganas de dormir. Mi madre me llamó un domingo por la mañana. Nunca me había llamado un domingo antes. Los domingos siempre habían pertenecido a Michael. Estaba haciendo café. Respondí al segundo timbrazo. Beverly. Hola, mamá. Fui al banco ayer. Entré. Le pedí al joven del mostrador que me ayudara a iniciar sesión. ¿Lo hizo? Lo vi. Se detuvo. No sentí el silencio. Revolví mi café. No te crié bien. Se le quebró la voz. No intentó ocultar que se le quebró. Ahora lo sé. No sé cómo. No sé cómo pedir perdón de una manera que importe. Mamá, déjame terminar. Por favor. La dejé. Quería un hijo que fuera médico, y lo quería tan intensamente que no pude ver a la hija que ya tenía. Tu padre dice que te convertí en un fantasma en mi propia casa. Él dijo eso. Lo dijo el martes pasado. No me ha dicho una frase tan larga en 30 años. Me reí una vez, una risa pequeña. Nos sorprendió a ambos. Mamá, empieza diciéndolo una vez. Lo haremos de nuevo el próximo domingo. Lloró. Yo no lloré. Revolví mi café. Escuché. 9 minutos. La dejé. Te quiero, Beverly. Sé que sí. No necesitas demostrármelo hoy. Tendrás muchas oportunidades de demostrármelo. Las tomaré. Está bien, mamá. Colgamos. Existe un tipo de disculpa que llega 30 años tarde. No es menos valiosa por llegar tarde. Es exactamente tan valiosa como lo habría sido antes. Es solo que la persona que se disculpa finalmente se la ha ganado.
No vi caer a mi hermano. Recibí informes. Elena me llamó 2 meses después de la gala. La junta médica le había exigido que entregara su licencia de forma temporal mientras se completaba la investigación. El hospital lo había puesto en licencia sin sueldo. Una acción civil había sido presentada por la casa de apuestas en Delaware por $340.000, que él no podía pagar. Su abogado de bancarrota había presentado el papeleo preliminar la semana siguiente. El divorcio de Lauren finalizó a principios de verano. Ella mantuvo la custodia principal de su hija de 3 años. Michael recibió visitas supervisadas. Michael se mudó de nuevo a la casa de mis padres, a su habitación de invitados, que una vez había sido mi habitación. Mi madre la había mantenido como mía durante casi 20 años y luego, 6 meses antes de todo esto, había repintado el azul pálido que había elegido cuando tenía 15 años. Lo había pintado del color de un pasillo de hospital. Ahora albergaba a mi hermano. Mi padre me llamó una tarde. Beverly, tu hermano está aquí. No es el mismo. Lo sé. Papá, ¿vendrás a visitarnos? Iré a visitarte a ti y a mamá solas. Veré a Michael cuando esté listo. Cuando me entregue un plan escrito en frases completas, no antes. Entendido. Eso fue todo lo que dijo. Entendido. Nunca había usado esa palabra conmigo antes. Ahora la usaba más a menudo. Mi hermano, que una vez se había negado a viajar en el asiento del pasajero del coche de cualquiera, vivía en la habitación de invitados de sus padres a los 43 años. Había entregado su estetoscopio en una carpeta manila en una oficina estatal. No lo celebré. Tampoco lloré. Simplemente seguí trabajando. El gato que finalmente trae a casa el ratón no necesita explicar el ratón a nadie. Mi padre me llamó un martes por la tarde. Estaba entre reuniones. Tomé la llamada. Beverly. Papá. Sabía que algo andaba mal durante quizás 2 años. No sabía qué. Tenía miedo de mirar. Papá, no te estoy pidiendo que me perdones. Te pregunto si puedo verte a solas la próxima vez que estés en Ohio. Me levanté de mi escritorio. Caminé hacia la ventana. El puerto era del color de la plata sin pulir. Observé un pequeño velero cruzando en la distancia, su triángulo blanco brillante contra el gris. Sí, papá. ¿Qué fe? Solo nosotros. Me gustaría eso. Silencio. Podía oírlo respirar. El pequeño jadeo en su respiración que había escuchado toda mi vida. Desde que tuvo neumonía de joven. Desde antes de que yo naciera. Estoy orgulloso de ti, Beverly. Debí haberlo dicho hace mucho tiempo. Lo estoy diciendo ahora. Lo diré de nuevo. Lo diré hasta que me creas. No sabía qué decir. Había esperado esa frase durante tanto tiempo que cuando llegó, su forma no coincidía con la forma de la espera. Gracias, papá. ¿Te quiero? Yo también te quiero. Colgamos. Me quedé en la ventana mucho tiempo. No lloré. Me tomé la tarde libre. Fue la primera tarde que me tomé libre sin una reunión que reorganizar o unas vacaciones que justificar. Las palabras que llegan tarde no cuestan menos por llegar tarde. Cuestan más. El hombre que las dice ha pagado intereses por su silencio. Fui a casa. Abrí una botella de vino que había estado guardando. Bebí una copa. Los límites no son muros. Son cercas con puertas. Construí una puerta, y guardé la llave. Establecí un fideicomiso fiduciario para mis padres el verano después de la gala. 5.000 al mes pagados directamente a ellos, revisados trimestralmente por una firma local que yo misma había investigado. Sin cuentas conjuntas, sin intermediarios llamados Michael. Mi madre, para su crédito, aprendió a leer un extracto. Hizo que el fiduciario le explicara el primero 2 veces. La segunda vez tomó notas. Conducía a Millbrook cada 2 meses. Me quedaba 2 noches. No cenaba en casa si mi hermano estaba allí.
Tomaba café con mi padre en cada visita en una cafetería en la Ruta 14 con manteles individuales de papel y una mujer llamada Linda que me recordaba de cuando tenía 6 años y siempre me había preferido a mi hermano. Aunque tuvo el buen juicio de nunca decirlo en voz alta. Mi madre aprendió a no mencionar a Michael cuando yo estaba en su casa, no por enojo hacia él, sino por respeto hacia mí. Nunca había aprendido esa palabra conmigo antes. La estaba aprendiendo ahora. No perdoné rápidamente. No necesité hacerlo. Solo necesitaba que la verdad pudiera existir en la misma habitación que mi familia. El primer año fue incómodo. El segundo año fue más tranquilo. El tercer año, mi madre me llamaba todos los domingos por la mañana, y ni una sola vez comenzó una frase con la palabra Michael. Las comenzó con palabras diferentes. Ahora, dime cómo estuvo tu semana. Dime en qué estás trabajando. Háblame de ti, Beverly. Le conté, y ella escuchó. Un año después de la gala, me paré frente al ala de cardiología con mi madre. La placa estaba en la pared norte. Los nombres estaban grabados en piedra oscura en fila. El nombre de mi padre. El nombre de mi madre. ¿El mío? Ella los leyó en voz alta. Los tres. Dijo el mío al final. Beverly. Lo dejó en el aire. La dejé. Había pensado la mayor parte de mi vida que mi familia necesitaba que fuera paciente. Eso fue lo que fui durante 15 años. Paciente, callada, confiable, sin pedir nunca el agradecimiento que me había ganado. Mi familia no necesitaba que fuera paciente. Mi familia necesitaba que fuera honesta. Había pensado que el silencio era cortesía. El silencio no es cortesía. El silencio practicado el tiempo suficiente se convierte en una forma de acuerdo. Un lento y silencioso sira cada pequeña crueldad que llega entre la salsa y las judías verdes. Pensé en mi madre vendiendo su piano por Michael. Pensé en mi padre en la mesa del desayuno leyendo el periódico, dejando que su esposa dirigiera la historia de nuestra familia. No eran monstruos. Eran personas. Personas que habían tomado decisiones particulares durante décadas particulares y que tenían, ahora lo creía, la capacidad de tomar otras diferentes en las décadas que les quedaran. Todavía le envío flores a mi madre por su cumpleaños. Todavía firmo la tarjeta solo Beverly, no tu hija. Parece preferirlo. Y yo también. Mi hermano me envió una carta unos 8 meses después de la gala, escrita a mano, de 3 páginas. Leí el primer párrafo. Doblé la carta de nuevo. La puse en un cajón. No he leído el resto. Puede que algún día lo haga. Puede que nunca. No me había convertido en una mejor hija. Me había convertido en una hija que podía permitirse ser ella misma en la casa de sus padres. Eso es lo único mejor que vale la pena tener. Aquel en el que dejas de necesitar ser diferente para ser amada. Si has caminado conmigo hasta aquí, permíteme dejarte con lo que me quedé de todo esto. No esperes que tu familia te reconozca. No esperes una disculpa. No esperes una cena particular en la que todo finalmente quede claro. Estas cenas no existen. Son una fantasía, y la fantasía te mantendrá en la mesa de tu familia mucho después de que la comida se haya enfriado. Además, no lo quemes todo. No necesitas quemarlo todo. Necesitas construir una valla y una puerta y guardar la llave en tu propio llavero. El dinero, el tiempo, el trabajo silencioso que has dado durante años sin recibo. Anótalo. No para cobrarlo. Solo para que recuerdes quién eres cuando llegue el próximo plato de asado. La persona confiable en una familia nunca es agradecida a tiempo. La persona confiable a veces es agradecida tarde. Y la persona confiable, si tiene suerte, si es honesta, si es paciente con las cosas correctas y ha dejado de ser paciente con las incorrectas, aprende al final a agradecerse a sí misma. Ese es el único agradecimiento que alguna vez llegaría a tiempo. Tú que me escuchas esta noche, gracias por ser el tipo de mujer que termina la historia. Somos una raza rara. Somos las que aguantamos los 4 párrafos. Somos las que, cuando llega el momento, los escribimos. Nadie vendrá a decirte que has hecho suficiente. Nadie vendrá a entregarte el micrófono. Tendrás que levantarte.
Tendrás que alisar el vestido. Tendrás que caminar. El día que lo hagas es el día en que el resto de tu vida comienza. Yo lo hice un sábado de abril. Tú puedes hacerlo un martes, un jueves por la mañana, el día que sea que el café esté caliente y la carpeta esté lista. Cada mañana ahora, bebo mi café antes de contestar el teléfono. Es una regla pequeña. La inventé la semana después de la gala. El teléfono se apoya boca abajo en la encimera, y el café se bebe primero. Lo que sea que el teléfono tenga para mí, mi madre, un colega, un mensaje de voz que no pude escuchar ayer, Elena pidiéndome que sirva en un comité, Lauren enviándome una foto de su hija en un columpio. Puede esperar 8 minutos. 8 minutos no es mucho tiempo. Es suficiente. Tengo una cocina con una ventana que da al este. En mayo, la luz entra dorada. En noviembre, entra plateada. La taza que uso es la misma taza blanca pesada que tengo desde hace 11 años. La cuchara es una que me dio mi abuela, con una pequeña rosa grabada en el mango, que mi madre había querido una vez y que me llegó a mí en su lugar. Todavía tengo 39 años. En unos meses cumpliré 40. No le tengo miedo. Ya he hecho lo más difícil que haré en esta familia y el café aún está caliente. ¿Seguiría recibiendo el Milbrugeral? Llega por correo los miércoles. Leo los obituarios. Leo los informes de la junta escolar. Nunca busco el nombre de mi hermano en él. Aunque sé que uno de estos días podría verlo de una buena manera. Espero. Gracias por sentarse conmigo esta noche. Me dieron 3 de sus horas y eso no es nada. Si esta historia los encontró donde están, díganme en los comentarios. Díganme cómo llamarían a la habitación que recuperaron. Díganme su nombre de pila y su ciudad para saber quién está en la mesa. Vuelvan mañana.